acá. Bueno, muchachos, entonces, un cordial saludo, pues lo que les estaba diciendo anteriormente, lo que se quiere es hacer la evaluación solamente sobre lo que se ve hoy, aunque los parámetros o las directrices de la universidad es hacerlo sobre todos los temas, pero entonces, teniendo en cuenta que matemáticas siempre tiene unos contenidos extensos, entonces decido más bien de que lo hagamos de este tema especialmente. Bueno, entonces, ¿cuál es ese tema? Es nuestro tercer y último concepto importante del cálculo diferencial o matemáticas 2, que son las derivadas. Recordemos que el primer tema era funciones, el segundo límites y el tercero derivadas, ¿sí? Y como les decía al comienzo, pues las derivadas es un concepto muy amplio dentro del cálculo y en general dentro de toda la teoría del conocimiento, es decir, en todas las ciencias. Pero nosotros, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender a utilizar unas reglas para derivar funciones. ¿Listos? No me voy a detener mucho en el concepto de la derivada, ¿sí? Es decir, les voy a pasar un videíto para que ustedes hagan un ensayo argumentativo sobre lo que significa la derivada, puesto que en esos ejemplos les queda más fácil entender, ¿sí? Que de pronto yo explicárselos acá en una pizarra virtual. Entonces, simplemente pues les puedo, digamos, como dar un resumen así pequeñito, que las derivadas, eh, después de que se tuvo el concepto de función, ¿sí? La derivada se tomó como una diferenciación. ¿Qué significa diferenciación? Como las diferencias. Es decir, diferencias en matemáticas son restas. Por ejemplo, digamos la velocidad, ¿sí? La velocidad de un cuerpo, cualquiera, puede ser una partícula, puede ser un objeto, puede ser, ¿sí? De un cuerpo. ¿Qué sucede? Mientras ese cuerpo se mueve, va a haber una diferencial en el tiempo. ¿Cómo así? Pues si estaba quieto y arrancó a moverse, tuvo que haber pasado por lo menos un segundo, 3 segundos, 10 segundos, el tiempo necesario. Y también tuvo que haber una diferencial en el espacio recorrido, en la distancia recorrida, ¿sí? Entonces, yo podría decir, digamos, que la velocidad, ¿sí? Depende del espacio sobre el tiempo. Entonces, en el cálculo, hablamos de que la diferencial, que es este triángulo que está aquí, ¿sí? La diferencial, o en algunos textos tienen como una D que significa delta, pero se refiere a lo mismo. Esta diferencial de la velocidad va a depender directamente de la diferencia del espacio recorrido sobre la diferencia del tiempo. ¿Y por qué? Pues vamos a cambiar, digamos, diferentes magnitudes. Por ejemplo, la velocidad cuando está a 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora me está indicando de que recorre 60 kilómetros, esa sería la diferencial en X, ¿sí? X es el espacio recorrido, sobre la diferencial del tiempo. Entonces, 60 kilómetros por hora, pues aquí la diferencial es 1 hora, ¿sí? Entonces, 60 kilómetros por hora sería la diferencial de la velocidad. Entonces, resulta que estas diferenciales se pueden calcular gracias a la derivada. En economía, por ejemplo, le llamamos razón de cambio. También le podemos llamar costo marginal, ingreso total. Bueno, este concepto, vuelvo y repito, se relaciona con diferentes ciencias. Y en términos generales, yo lo puedo aplicar sobre función. Entonces, ya entrando en materia, ¿sí? Voy a borrar este pedacito porque eso ahorita lo necesito, este espacio. Entrando en materia y sin vuelvo y repito, sin detenernos tanto en el concepto, porque explicar solo el concepto nos tomaría las 3 horas hora, pero vamos solamente a las reglas de derivación para que ustedes aprendan a derivar. Bueno, entonces, si nosotros tenemos una función, ¿sí? Recuerden que f de x es igual a y, ¿sí? Entonces,
Tenemos una función que puede ser una función lineal, una cuadrática, una cúbica, una racional, exponencial, trigonométrica, la función que ustedes quieran, ¿sí? Yo puedo derivar esa función. ¿Y cómo se escribe la derivada? Simplemente f' de x. ¿Listos? Es decir, la derivada de esta función, ¿sí? Se escribe f' de x. O también se puede escribir y'. Cuando ya nosotros necesitamos avanzar en el cálculo, sí necesitamos una notación que se llama la notación de Leibniz, ¿sí? Que es esta, derivada de y respecto a x. Pero nosotros pues no necesitamos trabajar. Si fuéramos a ver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que es el cálculo que sigue después del integral, del multivariado, y después ahí sí sigue ecuaciones diferenciales, entonces sí necesitaríamos en especial esta notación. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer la diferencia entre la variable dependiente y la variable independiente. Pero para nuestro caso, por favor, solamente vamos a utilizar f' de x. ¿Listos? O y'. Cualquiera de las dos notaciones nos va a diferenciar la derivada. Por eso en el parcial, si ustedes me colocan f de x igual a y, derivan y vuelven y me colocan f de x igual a y, pues no están derivando, no están haciendo nada. Están colocando la función de otra manera. Entonces, por favor, muy importante colocar siempre la f' de x que me indica que es la derivada. Bueno, y vamos a empezar con las reglas. Entonces, esta notación también se ve en los textos, ¿sí? Es muy usual cuando vuelvo y repito, tenemos problemas de cálculo ya un poquito más específicos como tal. Bueno, entonces, vamos a empezar con las reglas de derivación y vamos a empezar con la primera, ¿sí? La primera es la regla de la función constante, de la función constante. ¿Qué nos dice esa regla? Muy fácil. Cuando la función es constante, ¿sí? Cuando la función es constante, su derivada es cero. Entonces, si f de x es igual a un número k, ¿sí? O sea, un número, es decir, el número que ustedes quieran. El número 10, 1000, menos 1.000.000, raíz cuadrada de 3, pi, 3 pi medios, todos esos son números. Si tenemos que la función es un número, la derivada simplemente eso nos da igual a cero. ¿Listos? Muy sencillo calcular esa derivada. Entonces, vamos con un ejemplo fácil. Si la función f de x, ¿sí? Es igual, por decir algo, al número 4, ¿sí? Al número 4, la derivada simplemente es cero, ¿sí? La derivada es cero. La derivada de una función también es conocida como la recta tangente a la función, porque toca en un solo y único punto. ¿Sí? Lo que acabé de decir es tal vez uno de los conceptos que nos vamos a encontrar más de seguido en todos los libros de cálculo como tal. ¿Sí? Vuelvo y repito, es la recta tangente a una función porque la toca en un solo y único punto. Entonces, si nosotros graficamos esta función f de x igual a 4, pues ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener nuestra tablita, ¿cierto? Porque ustedes ya saben eso lo aprendimos al principio, que para todos los valores 1, 2, 0, 5, el valor que ustedes quieran, 100, 1000, siempre va a valer 4, 4, ¿sí? 4, ¿por qué? Porque si ustedes ven, esta función ni siquiera tiene otra variable. F de x es igual a 4, no está 4x más 3 ni nada, sino 4. Entonces todos los valores va a valer 4. Entonces, si yo grafico esa función, ¿sí? Digamos, tenemos aquí el eje X, tenemos aquí el eje Y, aquí tenemos el eje X, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre tenemos que hacer, eso es como para explicarles así, Profe, qué pena. cuéntame, Es que no quiero que me pase como lo olvidó en Facebook. Es que la verdad no lo estoy entendiendo. ¿con quién está hablando? ¿Quién está hablando?
Jessica Todos, Ortiz. todos. Bueno, muchachos, ahí les toca volver a ver el video. ¿Qué no entienden de lo que estoy diciendo? A ver, preguntas objetivas, porque es que si no, estos les toca devolverse en la matemáticas uno. Bro, Preguntas. pero lo que yo estoy medio confundido es que dice que f' de x es igual a 0. Ajá, sí, por eso. O El sea, no, 4, el 4 es el que su merced nos da, ¿cierto? O sea, es la variable que su merced nos da. ¿Y por qué dice que ahí f' es igual a Porque 0? en el mismo nos dijo el profesor que cuando tenía una sola, su función es constante, la derivada es cero. Me imagino y lo asumí que era que cuando tiene un solo resultado, la función va a ser cero. O sea, por los números. Perfecto, Mónica. Ahí lo explicaste, muy bien. Tranquilos, muchachos, no se me estresen. Ahorita espere que ya tan pronto explique lo otro, ya lo vamos a ver. Pero no me asusten porque si no entienden, no han entendido nada de matemáticas, mejor dicho, me ponen a sufrir ustedes. Bueno, pónganle cuidado. Sigamos acá. Entonces, pónganle cuidado y vamos acá. Vamos a graficar esta función. F de X igual a ¿quién? A 4. ¿Qué significa? Que para todos los valores de X va a valer 4 en Y. Entonces, que si aquí vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, vale menos 10, menos 100, siempre va a valer 4. Esa es esa función. Significa que su derivada es 0. ¿Pero por qué su derivada es 0? Porque no tiene un grado de inclinación, ¿sí? Es decir, la recta tangente a esta función es 0. En términos generales, para no complicarnos tanto, ¿sí? Para tener, digamos, claridad sobre este tema, simplemente lo que ustedes tienen que hacer es que si les dan un número, la derivada es 0, nada más. ¿Sí? Es eso, así de sencillo. Que si un numerito, digamos, vale, la función vale 5, vale 7, vale 8, la derivada es 0. Nada más, no tienen ustedes que ponerse en eso. ¿Listos? A hallar más. Vamos a la segunda regla. Es que esto no se aprende con una sola regla. Son 10 reglas que tenemos que ver hoy. ¿Qué? No, veamos ahí nomás. Bueno, regla de la función lineal. Por favor, los micrófonos. o sea, Regla la de de la 0 función. esa es la primera regla, la que igual a 0. Bueno, regla de la función lineal. ¿Listos? O múltiplo constante, como ustedes la quieran llamar. En algunos textos le llaman múltiplo constante y nosotros la vamos a llamar función lineal. Entonces, pónganle cuidado. Tenemos si f de x, no sé si meterles álgebra porque ustedes como que se asustaron cuando vieron esas letras. Pero bueno, f de x es igual a k por x. Metámoslas porque ustedes tienen que saber algo del lenguaje matemático. Entonces, la derivada, ¿sí? F' de X es igual a K. Bueno, y yo empezaría aquí a preguntar, pero por tiempo no lo voy a hacer, porque esto sí lo hemos visto desde el semestre pasado. ¿Cómo sé que es una función lineal? Entonces, simplemente porque la X está a la 1. ¿Listos? Si una variable está elevada a la 1, eso nos significa que eso es función lineal. Entonces, si tenemos una función de un numerito que está multiplicando esa x, la derivada simplemente va a ser ese numerito. F' de x es igual a k. Entonces, vamos a un ejemplo, porque esto pues con ejemplos es que se mira más fácil. Si f de x es igual a 5x, ¿sí? 5x, ojo, aquí la x está a la 1. El único valor que no puede tomar k es 0, porque 0 por x pues da 0 y me elimina la variable. Entonces, ¿sí? Si la función de x es 5x, la derivada, ¿quién es? A ver, miren a ver ahí una relación que hay. Antes de que la copien. Bueno, Sí. 5. Así de fácil. ¿Cómo así, profe? ¿Por qué 5? Pues porque 5 es el número que está acompañando a x. Que si tenemos aquí 10x, que si tenemos, por ejemplo, 10x, pues la derivada es 10. Que si la derivada es 20x, ¿sí? Entonces, la función es 20x
la derivada es 20. Si la función es 100x, la derivada es 100. Si la función es menos 5x, la derivada es 5. Tercera regla, ¿sí? Entonces, tercera regla, que es tal vez la más que necesitamos nosotros para empezar a entender esto, que es la regla de la potencia. ¿Listos? Esa es la tercera regla. Entonces, pónganle cuidado en qué consiste esa regla y como que va a tocar es como avanzar un poquito más rápido. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo mejor, se van a dar cuenta por qué. Si la función x es igual a x a la n, ¿sí? Es decir, la x ahora está elevada a la n y no es 1, pues porque ya 1 ya lo hicimos. Miren aquí cuando vale a 1, pues simplemente el numerito que va acompañando a. Y tampoco es diferente de menos 1, ¿sí? Eso sí toca colocarlo acá porque eso es logaritmo natural, ¿sí? No sirve tampoco para menos 1. La derivada es, y esta sí van a tener ustedes casi que aprendérsela, pero ahorita en el ejemplo lo van a ver muy fácil. Digamos que vamos a derivar f de x. Ah, pero esperen, borramos esto. Entonces la derivada va a ser n por x a la n menos 1. Y esa es nuestra formulita, ¿sí? Pónganle cuidado un ejemplo y se van a dar cuenta que esto es muy sencillo. Si f de x es igual, vamos a derivar la función x al cubo, ¿sí? Pónganle cuidado cómo es la derivada tan sencilla. Vamos a hacer lo que nos dice la fórmula. F' de x, ¿sí? Por favor recuerden que esta es una comita que me quedó pegada. Bueno. Es igual. La n, en este caso 3, pasa a multiplicar y lo dejamos acá. Luego, x, y a esa n le restamos 1. Entonces esto nos quedaría al cuadrado. Y listos, quedó derivado. ¿Listos? ¿Fácil derivar x al cubo? Sí. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Este 3, que es el exponente, pasa a multiplicar y a 3 le quitamos 1, que sería 2. ¿Listos? Esa es la derivada. Ahora yo puedo meter las 3 reglas de una vez por propiedad de linealidad. Es decir, yo puedo en un ejemplo meter las 3 reglas. Y ahora sí, como decía Gibi, no estoy entendiendo, pues aquí la idea, o se pierde más o entiende. Póngale cuidado por qué. Vamos a derivar lo siguiente. X a la 4 más 2x menos 5. Vamos a derivar ya una función que tiene 3 términos, ¿sí? Pero yo puedo aplicar las 3 reglas a esta función. Entonces, pónganle cuidado cómo queda la derivada. La derivada va a ser igual. Presten atención. Aquí simplemente es la tercera regla, ¿sí? Entonces coloquémoslo por acá. Regla 3. ¿Por qué regla 3? Porque es una potencia diferente de 1, ¿sí? Entonces, muy bien, aquí sería 4x elevado a la 3. ¿Claro? ¿Cómo así, profe? ¿Por qué? Pues porque el 4 pasa aquí a multiplicar x y al 4 le quitamos 1 y nos da 3. Ahora, más, 2, ¿cuánto es la derivada de 2x? Entonces, 2, si nos damos cuenta, esta es la regla 2, ¿sí? ¿Qué nos decía la regla 2? Nos decía que si hay un numerito que está multiplicando a x, la derivada simplemente era ese numerito, 2. Muy bien, la derivada de 2x es 2. Y por último, la regla 1, ¿sí? ¿Por qué la regla 1? Porque esta es una función constante. Miren que no hay x por ningún lado ni nada. Entonces, aquí nos dicen que la derivada de un número es igual a ¿qué? A 0. Entonces, aquí colocamos más 0. Ojo, solo en ¿Por este qué más? ejercicio voy a... ¿Por qué más, profe? Por favor, déjenme explicar y ahorita les agradezco cuando les pregunte. Solamente en este ejercicio voy a colocar que la derivada de una constante es 0 porque después esto no hay necesidad de colocarlo. Es decir, la respuesta de la derivada de esta función simplemente va a ser 4x al cubo más 2. ¿Listos?
4x al cubo más 2. ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues porque el 0, ¿para qué lo coloco? Eso se llama en matemáticas exceso de notación. Entonces, aquí en este ejercicio quedó explicada las tres primeras reglas. La primera, cuando la función es constante, la derivada es 0. La segunda, cuando hay una función lineal, es decir, cuando hay un numerito está multiplicando a x y la x está a la 1, la derivada simplemente es ese número y ya. Y la tercera, la regla de la potencia, que es la que más vamos a trabajar, que es cuando tenemos una variable elevado a un exponente que tiene que ser diferente de 1 y diferente de menos 1, aplicamos la propiedad que esa n pasa a multiplicar y a la n le quitamos 1, como es este ejemplo. Y ahí son las tres reglas. Bueno, ahora sí, por favor, preguntas, algo que no hayan entendido, algo que ustedes de pronto no entendieron en el momento. Mientras, Profe, cuéntame. no sé, no me quedó muy clarito esa parte. Ese más, así estamos en el C-5, ¿cierto? La regla A1, la regla 1, pues. Sí, esa no hay necesidad de colocarla realmente. Siempre va a bajar positivo, independiente que esté positivo, va a bajar positivo porque es 0. Positivo, No, sí. positivo, es que ni siquiera se pone, simplemente no se pone ni más 0 ni menos 0, sino simplemente se deja ahí. Bueno, vamos a hacer este otro. 5x al cubo menos 2x. Alguien habló por ahí, pero no lo entendí. Menos 2x más 4. Vamos a hacer esta derivada mientras preguntan. Alguien por ahí habló, pero no lo entendí. ¿Alguien que quiera preguntar? Gibi, cuéntame, ¿ahora sí entendiste o menos? Yo no he preguntado nada, profe. No, pero pues la idea es que cuando ustedes no preguntan, empiezo a preguntar yo. No, Entonces, pero sí, ya entendí. ¿sí ya Sí entendiste entendí. mejor? Entonces, a ver, Gibi, colabórame con esta derivada aquí, ¿cómo quedaría? 5 a la 3, Se multiplica el... Muy bien, el 3 por el 5 y me da ¿quién? 15, 15, correcto. menos Porque es 2. que este 3 baja a multiplicar y 3 por 5, 15. Ujú. X al cuadrado, ¿sí? Menos 2 y ya. Miller, ¿por qué ya no coloco más? O sea, ¿por qué ya dejo ahí la derivada? ¿Por qué Porque no? 4 es una constante. Y la derivada de esa constante da, 0. entonces no hay necesidad de copiar más 0. ¿Listo? Función 1. Regla La 1. regla 1, listo, correcto. Eso es, muchachos. Ya empezamos a ver nuestras tres primeras reglas. Esto es derivar funciones, ¿sí? Vuelvo y les ¿No voy repito. más? Cuéntame. Uy, es que hasta ahí está extenso. No me haga reír. Hasta ahora estamos calentando motores, muchachos. Toca ver la regla de la cadena, derivación de radicales, regla del producto y regla del cociente. Derivadas funciones inversas, no creo que alcancemos a verlo, pero hasta ahí es suficiente. Profe, ¿y para Cuénteme. desarrollar una función hay que usar todas las reglas? Lo que pasa es que aquí pues no les estoy diciendo que las utilicen, simplemente deriven y ya. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces pónganle cuidado. Queda un minutico. Bueno, voy a escribir mientras hablo para que vayan mirando la derivada. Son las 11:30 mientras convierto la grabación, mientras la subo a YouTube y esas cosas, por lo menos denme de 15 a 20 minutos, porque es que siempre se demora. Últimamente esto se me está como demorando más en convertirlo. Vamos a derivar esta, a ver, x al cuadrado menos 3x más 1. Yo les vuelvo a enviar el link al WhatsApp. Entonces, ¿cómo quedaría eso? La derivada. Recuerden que aquí tienen que colocar f' de x. Si no la colocan, no estarían derivando. 2x 2x Ajá, menos 2x. 3. menos 3. menos 3. Y listo. Quedó derivada. Fácil, Ah, ¿no? no, somos unos berracos, man. Bueno, No, esa es la ya actitud, muchachos. pasamos. Muy bien. Bueno, voy a parar aquí la grabación.